Buenas tardes. Le vamos a exponer sobre la descripción a nivel de registro del proceso de ejecución de instrucciones y de la organización funcional de un computador. Esta exposición está compuesta por Bajar George, Gómez Susana, Ledesma Alejandro, León Miriana, Julia Maestre y Tineo Adriana. Ok. Entonces, como introducción, en principio debemos decir que cualquier trabajo de computador realiza, que el computador realiza siempre es un proceso de datos que tiene por la particularidad de ser automático. Es un proceso automático, también está presente en los cuatro subproyectos constituyentes: entrada, memorización, procesamiento, salidas que llevan a cabo los bloques correspondientes, periférico de entrada, memoria principal, central de proceso, periférico de salida. Siendo que un computador existen varias posibilidades para la entrada y salida de datos. Las instrucciones son ejecutadas de una por una vez, para lo cual primero cada una por un bus llega a un registro de instrucciones de la unidad central de procesamiento, donde permanece mientras se ejecuta para la unidad de control interprete qué operación ordena ella. Descripción a nivel de registro del proceso de ejecución de instrucciones. El proceso denominado CPU por Central Processing Unit es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido con una corriente eléctrica, envía pulsos denominados picos. La velocidad del reloj, también denomina ciclo, corresponde al número de pulsos por segundo expresados en Hz. De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200.000 pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia del reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema FSB Frontside Bus o bus de la parte frontal, es decir, un múltiplo de la frecuencia de la placa madre. Con cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien a una parte de ella. La medida CPI, Cycles per Instruction o ciclo de instrucción, representa una unidad promedio de ciclos del reloj necesarios para que el microprocesador ejecute una instrucción. En consecuencia, la potencia del microprocesador puede caracterizarse por un número de instrucciones por segundo que es capaz de procesar. Los MIPS, Million of Instructions per Second, o millones de instrucciones por segundo, son la unidad que utilizan y corresponden a la frecuencia del proceso dividida por el número del CPI. Su funcionamiento se basa en un concepto de programas almacenados en memoria, que son la instrucción principal que almacena, las instrucciones, programas que controlan el funcionamiento del computador, datos que procesan y generan dicho programa, las palabras en memoria que siguen una unidad lineal, todas las palabras de memoria que tienen el mismo tamaño, y no hay distinción explícita entre instrucciones y datos. La ejecución de instrucciones es secuencial. El secuenciamiento de las instrucciones es implícito y viene determinado por el orden en que han sido almacenadas en la memoria. Este secuenciador solo se puede ser modificado por instrucciones específicas de salto. El controlador del programa PC indica que cada instante cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Las fases que se distinguen las instrucciones de una instrucción son búsqueda de instrucción en memoria FET y cálculo de la direct. Descodificación de la instrucción por parte del CPU, búsqueda de los operados de instrucciones, ejecución de instrucción y escritura del resultado. Instrucciones. Una instrucción es una operación elemental en el proceso que se puede cumplir. Las instrucciones se almacenan en la memoria principal esperando ser tratadas por un procesador. Las instrucciones poseen dos campos: código de operación y código operado. El código de operación, que representa la acción que el procesador debe ejecutar, y el código operando, que se define los parámetros de la acción. El número de bits en una instrucción varía de acuerdo al tipo de información, entre 1 y 4 bits de 8 bits. Las instrucciones pueden agruparse en distintas categorías. A continuación, representamos algunas de las más importantes: acceso a la memoria, operación aritmética, operaciones lógicas, control, registros. En cuanto el procesador ejecuta instrucciones, la información se almacena en forma temporal en pequeñas ubicaciones de memoria local de 8, 16, 32 y 64 bits, denominadas registros. Dependiendo del tipo de procesador, el número total de registros puede variar de 10 a varios cientos. Los registros más importantes son registros acumulador, registros de estado, registros de instrucciones, contador ordinal y registros de buffer. Memoria caché.
La memoria caché, también denominada memoria buffer, es una memoria rápida que permite reducir los tiempos de espera de distintas información almacenada en la RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. En efecto, la memoria principal del ordenador es más lenta que la del procesador. Existen, sin embargo, tipos de memorias que son mucho más rápidos, pero que tienen un costo más elevado. La solución consiste entonces en incluir este tipo de memoria local próxima al procesador y almacenar en forma temporal la información principal que se procesará en él. Los últimos modelos de ordenadores poseen muchos niveles distintos de memoria caché. Sistema de memoria virtual. El sistema de memoria virtual permite la ejecución de programas cuyo tamaño superan el de la MP. Para ello, el sistema mantiene el MP de forma transparente para el programador. Tan solo el conjunto de páginas activas con mayor probabilidad de ser referenciadas el programa en ejecución. Las restantes páginas que completan el programa residen en la memoria secundaria hasta que son referenciadas, en cuyo caso el sistema las lleva al MP. Señales de control. Las señales de control son señales electrónicas que orquestan las diversas unidades de procesamiento y participan en la ejecución de las instrucciones. Dichas señales se envían utilizando un elemento denominado secuenciador. Por ejemplo, las señales leer, escribir, permite que la memoria se entere que el procesador desea leer o escribir información. Unidades funcionales. El procesador se compone de un grupo de unidades interrelacionadas o unidades de control. Aunque la arquitectura del microprocesador varía considerablemente en el diseño u otro, los elementos principales del microprocesador son los siguientes: unidad de control, que vincula la información entrante para luego decodificarla y enviarla a la unidad de ejecución. La unidad de control se compone por los siguientes elementos: secuenciador o unidad lógica y de supervisión, que sincroniza la ejecución de la introducción con la velocidad del reloj. También envía señales de control. Contador ordinal, que contiene la dirección de instrucción que se ejecuta actualmente. Registro de instrucción, que contiene las instrucciones siguientes. Unidad de administrador del bus o unidad de entrada y salida, que administra el flujo de la información entrante y saliente y que se encuentra interconectado con el sistema RAM. Para que un programa se pueda ejecutar run, debe ser situado en la memoria de operación que se llama carga load del programa. Posteriormente, cualquier dato que se procesa por el programa debe ser llevado a la memoria mediante unas instrucciones. La memoria central de un computador es una zona almacenada organizada en miles de millones de unidades de almacenamiento individual, celdas de memoria. La unidad de control. La secuencia lógica que la unidad de control debe realizar para ejecutar una instrucción es la siguiente: localizar y extraer la memoria principal, la instrucción correspondiente, transferir la instrucción de la memoria a la unidad de control, determinar qué tipo de operación debe ejecutar, ejecutar las instrucciones enviando señales de control u órdenes a elementos pendientes, supervisar la operación anterior para determinar si ha finalizado correctamente, localizar la siguiente instrucción a ejecutar. Estos pasos se repetirán a finalizar de cada ejecución para empezar otra nueva. Elementos de unidad de control. El reloj consiste en un circuito eléctrico capaz de generar una sucesión de pulsos e intervalos de tiempo constante. El intervalo entre dos puntos del reloj se denomina ciclo. Un determinado computador de ciclo puede descomponerse en subciclos. Contador de programa, CP, también denominado registro de contador de instrucción, RCI. Su misión es controlar las órdenes de ejecución de las instrucciones del programa de acuerdo con su contenido. Un programa no siempre ejecuta las instrucciones secuencialmente, puede haber una extensión o salto de bifurcación. Registro de instrucción, RI, es una unidad de almacenamiento temporal. Este registro guarda instrucciones cuando se extraen de la memoria principal y se mantienen mientras se realiza la decodificación o interpretación. Decodificador. Habitualmente, toda instrucción contiene un campo conocido como código de operación, CO, que indica el tipo de operación que hay que realizar. El decodificador es el elemento encargado de realizar el análisis del código de operación. Secuenciador es un generador de órdenes simples, denominada microórdenes, que sincroniza con el reloj y distribuida a los elementos necesarios, permite la ejecución de la instrucción. Hay dos tipos de secuenciadores cableados y secuenciadores programados. Los secuenciadores cableados, todas las señales se generan con circuitos lógicos electrónicos. Siempre se ponen las mismas señales ante la misma instrucción. Son los más rápidos pero menos flexibles y más fáciles de construir. Y los secuenciadores programados tienen una pequeña memoria que contiene un microprograma que se ejecuta para cada secuencia de programa. Las instrucciones de los microprogramas se denominan microinstrucciones.
El banco de registros. Aparte de los registros anteriormente explicados bajo el control del UC, existen otros bancos de registros imprescindibles para la realización de cualquier programa. Estos registros se utilizan para conservar datos temporales. La unidad aritmética lógica. Es la encargada de realizar las operaciones aritméticas sobre los datos de memoria, por ejemplo, sumar dos números binarios, u operaciones lógicas, por ejemplo, cambiar los valores de bits por unos ceros y viceversa. Las operaciones aritméticas son suma, resta, multiplicación y división. Las operaciones lógicas son de tipo verdadero o falso. Unidad aritmética. Todas las operaciones pueden ser realizadas mediante tres sistemas. Sistema en serie, se procesa un bit de bit en forma secuencial. Sistema paralelo, se procesa simultáneamente todas las herramientas de bits. Y sistema paralelo serie se procesan por grupos. Los grupos que se procesan en serie y los bits que se componen los grupos en paralelo. Unidad lógica. Su misión principal es establecer comparaciones para facilitar la toma de decisiones. Estas comparaciones son mucho más sencillas que las operaciones aritméticas, puesto que no necesitan considerar el resultado de la operación, realizadas con un bit anterior, pudiéndose efectuar en paralelo. El resultado de las operaciones puede ser verdadero o falso, o representación binaria es 1 o 0. Organización funcional del computador. Un computador es una máquina de cálculo electrónica de alta velocidad que acepta información digitalizada y procesa atendiendo una lista de instrucciones que almacena internamente y produce correspondientes información de salida. Toda computadora posee 5 unidades básicas de funcionales que son las unidades de entrada, salida, memoria aritmética y de control. Estas se relacionan de la siguiente forma: unidad de entrada, unidad aritmética, unidad de control, unidad de memoria, y todos van hacia la unidad de salida. Estas unidades se comunican entre sí de la misma forma que el nombre se comunica en la computadora utilizando un lenguaje, que son más que una serie de sustancias formadas por símbolos y registros de reglas. Funciones del computador. Las funciones del computador son procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos entre el computador y el exterior, control de anteriores operaciones. Excesiva generalidad entre estas funciones debe estar específicamente funcional. Sus principales componentes estructurales son procesador, subsistema de memoria, subsistema de entrada y salida, subsistema de interconexión. Existe una gran variedad de sistemas: computadores personales, estaciones de trabajo, workstation, mainframes y supercomputadores. En el campo extremadamente cambiante, ya que la tecnología avanza pasos agigantados. Procesos. La densidad de integración aumenta un 30% anual, la frecuencia de funcionamiento aumenta 20% anual y la potencia de cálculo aumenta 50% anual. Memoria. La capacidad de almacenamiento de RAMs aumenta 60% anual, velocidad de transferencia aumenta 10% anual, coste de bits disminuye un 25% anual. Discos. La capacidad de almacenamiento aumenta 60% anual, sin embargo, se aplican sistemáticamente ciertos conceptos fundamentales. Bueno, en conclusión, podemos decir que los circuitos electrónicos que forman los computadores están formados por componentes electrónicos con las puertas lógicas, multiplexores o decodificadores en chips y minúsculos tamaños. La arquitectura interna de la computadora es suma importancia desde el punto de vista electrónico y funcional. En una computadora se pueden distinguir tres grandes elementos fundamentales: unidad central de procesos, CPU, que dirige el funcionamiento del resto del sistema; memoria central principal, que se encarga del almacenamiento de los datos que se manejan en un sistema; bus del sistema, encargado de conducir los flujos de datos que se mueven en el sistema entre CPU, memoria, periféricos, etc. La ejecución de un programa de la computadora no es más que la organización y ejecución a cargo del proceso de una serie ordenada de instrucciones con una serie de datos procedentes de memoria o periféricos. Existen diversos tipos de instrucciones según su número. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la hayan disfrutado.